La revista Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud describe el trastorno límite de personalidad o TLP como una enfermedad que se caracteriza por la inestabilidad en el estado de ánimo, comportamiento y funcionamiento de una persona. Las personas con TLP buscan el riesgo, los excesos, pero también el dolor físico, el cual actúa como una anestesia para calmar el sufrimiento interno. El porcentaje de prevalencia global es de 1,6% al 6% en la población mundial. En Latinoamérica, Colombia es uno de los países con más alta prevalencia de pacientes con este diagnóstico, el cual se estima en un 2,1% de acuerdo con la revista Investigación e Innovación en Ciencias de la Salud en un artículo del 2023. A nivel mundial, se estima que el 75% de los casos son mujeres, así lo informa la Fundación de la Universidad Autónoma de México. Este trastorno puede tener un impacto significativo en las relaciones personales y puede llevar a comportamientos y pensamientos autodestructivos. Aún así, la Asociación de Terapias Conductuales y Cognitivas en Estados Unidos afirma que con los tratamientos disponibles, los síntomas de TLP pueden mejorar significativamente a lo largo del tiempo. Y ahora les invito a conocer más del trastorno del límite de la personalidad con el enfoque de una madre que ha vivido desde esas señales que dan el alerta hasta lograr el diagnóstico y el tratamiento. Micaela Arriaza, ella yo diría que forma parte de este programa de Ser Humano, porque durante mucho tiempo ha hecho un trabajo extraordinario como educadora perinatal, preparando a la mujer tanto en ese proceso pre como post parto. Y claro, eso incluye desde esas piezas canguro para tener esos bebés muy cerca de uno, hasta la lactancia, por ejemplo. Micaela, bienvenida a casa. Ay, encantada de estar aquí de nuevo, María Elena, gracias. Antes que nada, cuando vi que te identificabas como madre de una adolescente ya diagnosticada con trastorno del límite de la personalidad, ¿esto no le afecta a ella que identifiquemos que ella tiene esta condición? Mira, Te ella, lo pregunto como ignorante en la no, materia. a ella ella quiere ayudar. Ella quiere ser parte de la solución. Ella quiere que se dé a conocer el trastorno para ir mejorando en el país. Porque en el país, cuando recibimos el diagnóstico, el tratamiento que se recomienda no no lo daban aquí. Entonces me tuve que ir fuera con ella, que fue bastante traumático, separarnos de mi otra hija, de mi esposo por 6 meses, lo que dura, 7 meses, lo que dura la terapia. Pero realmente hubo un antes y un después de, de su comportamiento después de recibir la terapia. Por eso ella quiere ayudar. Por eso ella Para quiere que, ayudar, porque ella sabe la diferencia que marcó en ella. ¿cómo tú describes esta condición? Sé que luego vamos a hablar con la Ok, autoridad en la materia, el psiquiatra, pero mira, tú como madre. es una condición sumamente difícil porque mayormente es comportamiento. Entonces el comportamiento es relaciones interpersonales difíciles, o sea, ella tenía una relación difícil con la hermana, conmigo, con todas las amiguitas, con los vecinos, o sea, era un día te quiero, un día te odio, un día te amo, un día no quiero saber de ti, o sea, eran como picos muy cambiantes en las relaciones. Los cambios de humor o de emoción, más bien de emoción. Muchas personas, cuando hablamos del cambio de emoción, lo primero que piensan es la bipolaridad. Pero el bipolar se pasa semanas o meses en una emoción, como feliz o en su depresión. Mientras que la persona que tiene trastorno límite cambia en cuestión de 10 minutos, puede tener todas las emociones humanamente posibles y al extremo cada uno. Entonces, feliz, guapa, triste, llorando, lo amo, lo odio, me arreglé, lo boté, o sea, era pataleando, o sea, no se contenía. Todo eso te pudo haber hecho pensar como madre, bueno, En la tiene una personalidad adolescencia. difícil, la adolescencia. ¿Qué fueron esos elementos, esos síntomas que tú dijiste? No, 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 voy a buscar ayuda profesional. Mira, no fui yo, porque yo estaba muy cerca. Y aunque sí me le mencioné a mi esposo, oye, ya Isabela pasó por la adolescencia y ese cambio fue difícil, o sea, hubiera un cambio de humores, lo que se espera en la Claro, adolescencia. O sea, un poco retador, un poco que con la mamá, mira, echa para allá, un rebelde. poco rebelde. Pero él decía a mi esposo,
esto es otra cosa. Esto es, ok, no es intensidad adolescencia, esto es algo más. Pero realmente fue una amiga que me dijo, "Ven acá, pero no estás exhausta de tratar de estar alrededor de una persona que cambia con las emociones tan rápidas". Y ahí fue que dije, para mí era mi diario vivir, era mi trabajo de madre contenerla, porque de repente una niña que era bastante precoz y yo la traía al programa chiquitica y ella Sí. hablaba con todo el mundo y no le tenía vergüenza nada, de repente se volvió una niña como impertinente o decía cosas, relajábamos que, oye, le falta un filtro a esta niña, porque de repente decía cosas que ya yo sé que eso es impulsividad, yo no sabía lo que era, que no iban con los valores de la familia. Ella le hablaba a un adulto de una manera eh, sin respeto. Era, o sea, eran como cosas, como una ametralladora. Y yo, pero niña, pero ¿qué es esto? Y yo, ay, discúlpame, María Elena, que ella, discúlpame, o sea, chacha, Y te la compórtate. pasabas en eso. Y me la pasaba en eso, y en ¿Cómo eso, logras y en eso. el diagnóstico? Entonces, ella estuvo sufriendo mucho de ansiedad. Entonces, yo no entendía. Yo no entiendo por qué una niña de 11 años tiene ansiedad, pero vamos a llevarla al psicólogo. Y el psicólogo, después de 6 meses, un grupo de terapeutas nos dicen, mira, sospechamos un trastorno límite de personalidad a los 11 años. Pero un psiquiatra nos dijo, no, y no olvidamos eso. Otra vez a los 13 años, otra psicóloga, porque ya estábamos en pandemia, dice, mira, Mica, después de tratarla como 6 meses, no la puedo seguir tratando, te la tengo que referir a cuidados psiquiátricos y terapia familiar porque sospecho trastorno límite. Y en ese momento, ya van 2 veces que me mencionan el diagnóstico, y cuando leo las características, que son 9, y para ser diagnosticado debes de cumplir con por lo menos 5 de 9, y yo identifiqué 8. La mamá dijo, sin ser profesional, esto No, es. ¿dónde está la foto de mi hija? O sea, esta es ella. Y yo, ok, hay un diagnóstico, pero ¿ahora qué? ¿Qué hago? El ¿Qué, tratamiento. qué hago? Entonces, en ese momento el tratamiento era, usamos fármacos, llegamos donde el psiquiatra, y eso fue, no cómico, pero yo voy al psiquiatra por ella. Y después de la cita con el psiquiatra me dice, perfecto, hazme una cita para tu hija y hazme una cita para ti. Y yo, pero ¿por qué yo? ¿Qué? Yo estoy bien, me dice, tú tienes un desgaste que no puedes ni con tu vida, pero yo había normalizado el Te malestar. faltó el autocuidado del cuidador. Totalmente, o sea, yo era, porque las madres solemos a darle todo a la familia. Entonces, Sí. no, ya no tenía nada para dar. Pero entonces, el cuidado de ella era un fármaco para bajarle la impulsividad, la depresión, regularle la depresión y regularle la ansiedad. Y empezamos Mi hija estaba tratamiento. media droga y media. No, ella se manejó, aumentó mucho de peso. Sí. Em, pero empezamos terapia. Pero ¿qué pasa? La terapia no estaba ayudando. Y ella se empezó a autolesionar, se empezó a cortar. Y ya, entonces en lo que yo investigaba, Que es una de las es características. una de las señales. Entonces ya en lo que investigaba, el tratamiento que se requiere se recomienda, se llama terapia dialéctica conductual. Y aquí no la daban. Y entonces, Entonces en ese momento mi esposo, la terapeuta de mi esposo, porque se recomienda que cada miembro de la familia tenga su propio terapeuta, porque es mucho lo que uno maneja. Micaela, yo no me le- imagino esta condición en una persona de clase media, baja, y mira, o que no tenga recursos, porque tú me estás hablando de meses de tratamientos y le pongo el años, simbolito de pesos y ya. años de tratamiento. Y ahora, 2023, Sí. fue que la aseguradora empezaron a hacer reembolso. Wow. Eso era, ay, 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 y sin ver una luz al final del túnel. Y en ese momento la terapeuta de mi esposo dijo, llévensela, váyanse, porque, y de verdad, mi esposo y yo estamos de acuerdo que si no nos las hubiéramos llevado, no creo que ella hubiera Ahí sobrevivido. es que das con el psiquiatra, el doctor Blaise Aguirre, No, ahí yo doy con la terapia, con la terapia. Ok. sí. Pero empiezo a psicoeducarme sobre el trastorno.
Y libro tras libro tras libro voy escuchando Dr. Blaise Aguirre, Dr. Blaise Aguirre. Yo hasta leí uno que no tenía nada que ver, o sea, él no lo, bueno, él es autor de 16 libros y 2 más que vienen en camino. Él es psiquiatra académico Sí, sí, sí. de la Universidad de Harvard Sí. y es médico, fundador y director de una unidad de atención de un reconocido... Sí, para la terapia dialéctica conductual. Entonces, incluso hasta un libro que yo era sobre Buda y the borderline, era casi una novela sobre la vida de una chica con borderline, y al final le dice, y le agradezco al doctor Blaise Aguirre. Le digo, ok, ya, entendí la señal. ¿Quién es Blaise Aguirre? Y empiezo y busco su Instagram y le escribí. Doctor, yo soy una madre, vivo en República Dominicana, por favor, venga que aquí no tenemos los recursos, aquí no tenemos la terapia, necesitamos esa terapia localmente porque nosotros tuvimos la oportunidad de irnos y nuestra hija, hubo un antes y un después de la terapia, pero al regresar no teníamos quien nos siguiera dando la terapia y hubo una recaída. Porque esa terapia hay que mantenerla, hay que Hay que sostenerla. seguirla practicando. Pero ya yo tampoco no tenía la energía para seguirla practicando y ella, o sea, empezó en el colegio de una vez y como que nos fuimos, hay que practicar las habilidades para tenerlas frescas. Y al no estarlas practicando, bueno, tuvo una recaída. Las personas que sufren este trastorno tienen un intento de suicidio de un 90%. Y 10% lo logra cuando no están en terapia. Entonces, más o menos encontré, ya 4 años después, encontré a alguien que más o menos daba la terapia Aquí en el aquí país. y la volví a entrar desde ¿Y la enero. terapia tal cual tú la seguiste en Estados Unidos? Aquí falta el componente para los familiares. En Estados Unidos incluyen a los familiares y aquí no. Entonces en ese momento contacto al doctor y él acepta venir y para mi grata sorpresa habla español perfectamente, porque eso era una preocupación que yo tenía. O sea, ¿cómo traigo al experto mundial, uno de los expertos mundiales sobre este trastorno en adolescentes, que es otro tema? No voy a dejar que él lo diga, pero aquí muchas veces hay un mito de que no se puede diagnosticar antes de los 18. Entonces, él es experto en adolescentes, hay que traerlo. Y de verdad que ha sido mágico tenerlo aquí en el país. ¿Ya tú estabas estudiando psicología? Sí, empecé a estudiar psicología Y ahora con más fe. y ahora con más fe. Y decidiste no quedarte con estos conocimientos, ayudar. Cuéntanos de esta actividad que hicieron durante el fin de semana para profesionales y para padres, familias. Mira, María Elena, mi naturaleza es, que yo estoy pasando un problema, deben haber más personas pasando este problema, vamos a ayudar. Y así nació Baby Time, con la maternidad, gracias a mi primera hija y lo difícil que fue. Pero ahora con esta segunda... Difícil por la falta de información. Falta de información, para falta de apoyo. Para que la primogénita no piense que... No, ella sabe que Baby Time existe por ella. Ajá, difícil porque la mamá no tenía la información que tú ahora le proporcionas a... madres. Sí. Wow, gracias a ella. A ella. Pero fíjate que con toda la información, entonces con la segunda pude hacer lo que no hice con la primera. La lacté por 2 años. Hice colecho, hice el porteo, hice todas estas cosas que no tenía el conocimiento con Isabela. Y ella, la segunda, es la que tiene el trastorno límite de personalidad. Entonces una madre puede hacerlo todo bien, unos padres, una familia, un hogar, y como quiera puede pasar. Y es bellísimo, me perdona, Sí, porque sé que es muy doloroso, pero es bellísimo lo que dices, porque ¿qué nos acompaña a nosotros? Siempre la culpa. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Y eso no ayuda para nada, nos quita energía. Entonces, qué lindo, a todos nos consta cómo ustedes se han dedicado a la familia. Y nada, esto puede pasar en cualquier núcleo familiar. Hay obviamente personas más vulnerables que otras, hay un componente genético, pero decidimos como familia dar a conocer nuestra historia para poder ayudar. Y de verdad que el recibimiento que hemos tenido ha sido un abrazo de todos los que han estado sufriendo esto. Y que superaste las expectativas. Súper, porque tuvimos la actividad con el doctor para profesionales y para familiares.
Y yo le decía, quizás 20, 30, quizás máximo 50. Y entre 2 actividades que se han llevado a cabo, uno en una universidad y otro que lo organizamos nosotros, más de 300 personas han aprendido sobre el trastorno límite de personalidad en este fin de Y semana. eso nos habla de la demanda de este tipo de servicio y Sí, la necesidad que hay. O sea, totalmente. ya solamente nos queda conocer al doctor Al allí doctor, cuando la estrella. regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.